Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Trabajadores de Gamavisión se declararon en huelga luego de ser notificados de su despido y piden una solución por parte de las autoridades de gobierno. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos en los estudios de FM Mundo con la abogada Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, para hablar sobre la situación de los trabajadores de Gamavisión y las alternativas que se han planteado desde el gobierno. Abogada Núñez, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenas tardes y muchas gracias a usted por este importantísimo diálogo para tratar un tema que está pendiente de solución y que nosotros creemos que pronto tendrá una solución definitiva. Por cierto, debo comunicar que el día de hoy se resolvió ya cesar a la actual liquidadora en el caso Gamavisión, que es la magíster Cristina Luna Viera, cesación que se dará el día lunes de manera oficial. De manera oficial, porque uno cuando cesa una liquidadora tiene que plantear también de manera inmediata al superintendente de compañía quién la va a reemplazar para que de esta manera entre en función lo más pronto posible. Importante para poner en contexto, ayer habíamos tenido la entrevista con uno de los representantes de los trabajadores de Gamavisión que se declararon en huelga precisamente porque existe la preocupación. Son cerca de 60 trabajadores, son 19 meses de sueldos impagos, además de cerca de 5 años de aportes impagos a la seguridad social. La situación se ha vuelto insostenible. No es y eso creo que hay que aclarar, es un problema que se ha generado desde varios gobiernos atrás, desde la incautación de Gamavisión. Posteriormente se cayó en una situación económica complicada el canal de televisión y hemos llegado a este punto en el que los trabajadores no pueden más y piden una solución. Precisamente, y destacamos, aplaudimos la respuesta que ha tenido la ministra ayer, una vez que terminó la entrevista con Mauricio Herrera, el representante de los trabajadores. Se había comunicado con nosotros la señora ministra para ser parte de esto que ha llamado la intervención del Ministerio de Trabajo en la situación de Gamavisión. ¿Qué es lo que han hecho concretamente, ministra? El día de hoy ponernos de acuerdo con quienes integran la Junta y pedirles que de manera inmediata se proceda de conformidad a lo que establecen las normas legales para cesar a la liquidadora que fue posesionada en octubre del año 2023. El presidente Daniel Noboa y nosotros asumimos la conducción del Estado en noviembre del 2023, pero nosotros tenemos una política que es la política de no quejarnos. No nos quejamos, damos solución en el camino y de manera pronta a los problemas que tenemos que enfrentar. Y este es un problema medular que, como ministra de Trabajo, en el mes de diciembre del año 2023, yo los convoqué a la liquidadora en ese momento y le dije, hay que solucionar el problema de Gamavisión, porque al interior del Ministerio de Trabajo nunca ha existido un conflicto planteado por los trabajadores de Gamavisión. En ese momento, en diciembre del año pasado, se liberaron algo de dinero y se pudo solventar una cosa muy pequeña porque se liberó menos de $150,000. Aquí es importante establecer lo siguiente: existen deudas pendientes con el sistema de rentas internas, existen deudas pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sin embargo, ¿qué hacer frente a una situación que ha llegado a un colapso total? Yo coincido, ningún trabajador puede elaborar si no recibe sus remuneraciones mensuales, remuneraciones que han sido acumuladas, pero lo más grave es que este cúmulo de deudas del sistema de rentas internas, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y también de los trabajadores. Aquí esto es importante establecer lo siguiente porque es el informe que yo obtuve el día de hoy. Se han realizado en este periodo de la liquidadora actual aproximadamente unas 20 a 25 contrataciones bajo la contratación civil, esto es bajo el Código Civil, prestación de servicios. Ellos tienen facturas, ellos facturan mensualmente. Sin embargo, el problema hay que solucionarlo de manera integral, de manera global. Nos hemos comunicado el día de hoy con el asesor jurídico de los trabajadores, que es el doctor Cristóbal Buendía, un profesional de primer nivel, quien además es parte del Consejo Nacional de Empleos y Salarios. Y con él hemos quedado que sean los trabajadores, que sean ellos quienes propongan al liquidador.
Así que están en busca del nombre de quien va a ser liquidador para que haya una cercanía permanente y el problema poderle encontrar una solución de manera inmediata. Aquí también nosotros hemos planteado el día de hoy, tanto de la mano y bajo el liderazgo de la secretaria de la Administración Pública, Titi Yeliber, también de Diana Jacome y del Ministerio del Trabajo, nos comunicamos con el sistema de rentas internas y vamos a firmar con ellos un convenio de pago para poder liberar recursos y que esos recursos nos sirvan para solventar. Pero también algo muy importante, la crisis de Gamavisión es una crisis que no tiene salida a futuro. Por lo tanto, nadie va a perder puestos de trabajo. Los puestos de trabajo serán reemplazados en otras instancias y en otras instituciones. A los 60 trabajadores los van a reubicar en el sector Tenemos público. que reubicar a los trabajadores. Allí yo directamente con el doctor Buendía voy a llegar a un diálogo fraterno y vamos a ir viendo nombres por nombres, porque aquí hay un tema que es importante: trabajadores activos, personas con contratos mediante la contratación del Código Civil, servicios profesionales, prestación de servicios. Y hay un hecho más agudo, que es el caso de los jubilados, quienes reciben sus mensualidades que están atrasadas. Entonces con ellos vamos a tener que llegar a un acuerdo para ver la vía de firmar un fondo global que da por terminado y un pago total que va a ser consensuado de los valores que tienen que recibir hasta los años que ha determinado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Se calcula que en monto lo adeudado a los trabajadores por concepto de salarios, por concepto de estos aportes del Seguro Social, está por sobre los 2.5 millones de dólares. Le voy a dejar el último informe porque es mi obligación como ministra de Trabajo. A mí siempre me gusta entregar la información a los medios de comunicación. Aquí está el corte al 25 de julio del año actual. Este es el informe que se tiene de pago. En resumen, el pasivo laboral es trabajadores en general $915.297.72. Jubilados, $376.819. Al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se le debe $1.239.607.61. Retenciones judiciales, que son las retenciones por las disposiciones que emanan por parte de la justicia ordinaria, $2.361.39. $2.534.086.28. ¿Sabe cuánto se le debe al sistema de rentas internas? Más de $4 millones. Entonces tenemos que buscar una salida, porque en el mundo del derecho laboral, cuando se trata de pagos a los trabajadores, hay un principio que es universal. Primero se le paga a los trabajadores. Eso se llama prelación y esta ministra lo va a hacer cumplir. Ahora, los trabajadores y este acuerdo al que han llegado están ya, se ha socializado con todos los trabajadores de ellos. ¿Cuál será el siguiente paso? Porque la solución inmediata seguramente no habrá. Me refiero a su situación laboral, a su situación salarial, por ejemplo. A ver, el segundo paso, a partir del día de hoy, que hemos tenido todos estos diálogos desde primeras horas. Anunciando los cambios de la liquidadora. Sí, anunciando los cambios de la liquidadora, y como es un pedido, es el pedido principal de los trabajadores, les hemos propuesto y se lo hemos dicho hoy día en la tarde al doctor Cristóbal Buendía, que ellos nos propongan los nombres con las condiciones que dice la ley para la persona que entra a cumplir este papel, porque nosotros en el momento que cesamos, esto va a ser el día lunes, tenemos que presentarle al superintendente de compañía el nombre que se está proponiendo para que de manera inmediata se proceda a la posesión de él y se pueda continuar con este proceso de liquidación. ¿Qué se puede hacer en el muy corto plazo con la situación de los trabajadores? Me refiero porque estos cambios son administrativos, creo que tomará igual algunos días. Me refiero concretamente a lo adeudado a ellos en concepto de salarios, de aportes de alíes en general. Habrá seguramente algún plan de pagos con el Seguro Social, asumo yo, pero en cuanto a los salarios, ¿hay un plan quizá de muy corto plazo? Mire, nosotros tenemos que hacer ahora incluso hasta buscadores de publicidad para que ingresen dineros a fondos de Gamavisión. Y una vez que ingresen estos dineros, vamos a comenzar a hacer los pagos. Pero hay que hacer pagos. ¿Seguirá operando Gamavisión? Sí, Gamavisión puede seguir operando en las condiciones en que se encuentra. Ya es un proceso que tendrá el liquidador o la liquidadora que asuma esta
difícil situación, pero siempre hay salida, ir buscando los medios. Yo decía hoy día en la reunión en la tarde que este proceso que se viene electoral también podría coadyuvar a la búsqueda de publicidad, etcétera, sino que allá hay un problema, que para que usted consiga publicidad electoral política tiene que tener cumplimientos de obligaciones patronales y también ante el sistema de rentas internas. Pero en el momento en que tenemos los convenios firmados, podemos dar paso a que las pautas publicitarias en materia electoral también ingresen a los fondos económicos que requiere de manera urgente Gamavisión. En algún momento los trabajadores, y porque tomando en cuenta que esto ya tiene mucho tiempo atrás, esta crisis por la que atraviesan, planteaban también, por ejemplo, evidentemente el cierre de Gamavisión, tomando en cuenta que ya no es una empresa de comunicación rentable, además de poder eventualmente vender los bienes y recuperar algo del dinero. Es un tema complejo el de Gamavisión porque Gamavisión es una compañía que pertenece al sector privado y usted sabe cómo ha sido todo este proceso tan complejo de administración de bienes que han sido incautados, que fue el caso de Gamavisión. Yo tengo una lectura allí eminentemente histórica de lo que fue el proceso de incautación y frente a eso hay un proceso también de devolución de bienes. Tema que, por cierto, a mí no me incumbe ni siquiera. Eso es lo que les hace, de alguna forma, estar en el limbo, en esta situación ahorita complicada de no poder tampoco sacar a la venta los activos. Sí, pero yo pienso también que no ha habido una ejecutividad por parte de quienes han estado al frente de los procesos de liquidación, porque no es posible que todos los dineros se hayan ido, por ejemplo, al sistema de rentas internas, cuando existen principios laborales que son los principios de prelación. Yo como liquidadora, hubiese empezado por allí, con el tema de prelación, si hubiese tenido ingresos. Mire, la liquidadora anterior, la señora María del Rocío Dun Enderica, que tuvo más de 4 años, no resolvió temas importantísimos. Debió haber resuelto, por ejemplo, el tema de los jubilados, haberles hecho fondos globales y concluía el tema de este sector, de este segmento laboral, que es el segmento de los jubilados, porque ellos reciben jubilaciones patronales mensualizadas, pero existen salidas a través del fondo global. En fin, el tema se agudizó y hay que buscarle una salida. No es un problema que ha sido generado por esta administración gubernamental, pero sin embargo nosotros hemos empezado ya a buscarle una salida y hemos conversado ya el día de hoy con el doctor Cristóbal Buendía, y él, que es un profesional de primer nivel y que entiende el problema a cabalidad, está él buscando ya los nombres en consenso con los trabajadores para que nos presenten el día lunes a primera hora quién es la persona que por parte de ellos va a ser ahora el liquidador o la liquidadora en el caso de Gamavisión. Mientras se retoman las actividades laborales. Sí, se deben retomar las actividades laborales, fue el compromiso asumido por el doctor Cristóbal Buendía, y es necesario retomar las actividades laborales a fin de poder continuar y que no se interrumpan estos días que ellos el día de ayer, yo pienso que el día de ayer hubo una desinformación. Primero, no podía haber una declaratoria de huelga porque dentro del Ministerio de Trabajo no la han planteado para que sea una huelga de orden legal. En el Ministerio de Trabajo nosotros no tenemos un planteamiento de huelga, no hemos tenido un conflicto previo para llegar a esta segunda fase tal como lo establece el Código de Trabajo. Sin embargo... De todas formas hay que ser empáticos. Claro, por supuesto. Además el Ministerio de Trabajo lo hace, mire. De los trabajadores. Yo diría, yo como ministra de Trabajo no tengo ningún problema, pero estoy aquí dando la cara, lo he llamado al doctor Cristóbal Buendía, la secretaria general de la administración nos convocó a reunión y hemos estado reunidos y hemos estado en conversación y ya tenemos la salida. Entonces, el día lunes tendremos, Dios mediante, si nos dan ya los nombres, la designación de un nuevo liquidador, pero la actual liquidadora no va más. Me quedo con esto, la reubicación a los trabajadores podría ser en qué sectores, por ejemplo. ¿Tienen ya más o menos un mapeo de a dónde irían? Sí, yo lo he comenzado a realizar el día de hoy y lo voy a trabajar directamente entre el Ministerio de Trabajo y el doctor Cristóbal Buendía. Es la única forma de que los trabajadores continúen laborando. Si ya no va a ser en Gamavisión, pues lo harán en otras instituciones del Estado. Y si es de hacerlo en la empresa privada, también tocaremos las puertas. Pero tenemos que seguir dando fuentes de trabajo a quienes lo necesitan. Además, sus experiencias en el mundo de comunicación
comunicación no tiene por qué ser desechada. Si pasan al sector público, ¿cómo queda la antigüedad en algunos casos? Continúa, la antigüedad continúa, la antigüedad no se interrumpe porque es una sumatoria ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Eso está establecido desde hace muchísimo tiempo en el Código del Trabajo. Pero me refiero respecto a la situación de Gamavisión. Antes... Vamos a hacer las liquidaciones, porque mire, si usted me pregunta cuánto se le debe individualmente a cada trabajador, nosotros no tenemos esa información, el Ministerio de Trabajo no la tiene porque no ha sido parte del conflicto. Es a partir de ahora, de la mano con el doctor Buendía, bajo el liderazgo de la Secretaría General de la Administración Pública, del economista Titi Yeliber, que vamos a dar continuidad a este problema que se ha agudizado y que va a tener una salida de la manera más pronta posible. Por la situación de nuestros colegas, amigos de Gamavisión, pues esperamos que así sea, esperamos que se cumplan todas las promesas, las ofertas y que la situación mejore sin duda para ellos. Una situación complicada por la que atraviesan desde hace varios meses, por no decir años, los trabajadores de Gamavisión. Ministra, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted y hago entrega a usted del informe y espero pronto entregarle el siguiente informe. Perfecto, estaremos pendientes, vamos a dar seguimiento también evidentemente a todo lo que ocurra respecto de la situación laboral de los trabajadores de Gamavisión. Gracias nuevamente. Ha sido la ministra de Trabajo, la abogada Ivonne Núñez. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas.